la sesión vista conjunta de las causas roles 3095, 3109, 3120, 3134, 3135, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, presentado por don Cristian Peña, Etiel Hermosilla, Viviano Olivares, Francisco Sarmiento, Nicole Vilches, respecto del artículo 1, inciso 2 de la ley 18.216 y del artículo 17b, inciso 2 de la ley 17.798. Tiene la palabra el señor relator José Francisco Leighton. Muchas gracias, señor presidente. Se ha dispuesto vista conjunta de las enunciadas causas, en tanto en estas se reprochan como contrarios a la Constitución política en sus respectivas gestiones pendientes los preceptos legales contenidos en el artículo 17b de la Ley 17.798 de control de armas, que mandata al sentenciador penal a no tomar en consideración para determinar el quantum de la pena en los delitos de dicho articulado lo dispuesto en los artículos 65 a 69 del Código Penal y el artículo 1, inciso 2 de la Ley número 18.216 de penas sustitutivas a la pena privativa de libertad, que establece como improcedente la facultad de decretar precisamente penas sustitutivas, entre otros, a los delitos contemplados en la Ley número 17.798 que enuncia. Junto a estas también se cuenta en tabla la causa seguida bajo el rol 3135, en que se impugna solo la última de las enunciadas normas. Las gestiones pendientes de los requerimientos, todos patrocinados por la Defensoría Penal Pública, tienen las particularidades que se reseñan a continuación. Primero, la causa rol 3095 corresponde a requerimiento deducido por don Cristian Peña Rojas, quien fue formalizado ante el Juzgado de Garantía de Concepción por el delito de porte ilegal de arma de fuego. Posteriormente, el día 2 de marzo de 2016, el Ministerio Público, luego de decretar el cierre de la investigación, dedujo acusación en su contra por el referido ilícito, solicitando la imposición de una pena de 4 años y un día de presidio menor en su grado máximo, accesorias legales, comiso y costas. En los hechos de cargo se señaló que el imputado fue sorprendido por la policía en la vía pública de la ciudad de Concepción en agosto de 2015, portando arma de fuego convencional en la vía pública sin contar con los permisos debidos expedidos por autoridad competente. Esta causa fue acogida a trámite con fecha 14 de junio de 2016, disponiéndose la suspensión del procedimiento, que a dicha fecha correspondía a la audiencia de juicio oral ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la ciudad de Concepción, siendo declarada admisible el día 5 de julio de 2016. En segundo término, la causa seguida bajo el rol 3109 corresponde a requerimiento deducido por don Etiel Hermosilla Garrao. El señor Hermosilla expone que, en audiencia de control de detención celebrada ante el 12º Juzgado de Garantía de Santiago, le fue formalizada investigación por delitos de porte ilegal de municiones, porte de elementos destinados conocidamente para efectuar el delito de robo y porte ilegal de arma blanca. Para el día 30 de noviembre de 2015 ser presentada acusación fiscal en su contra, en que fue solicitado a su respecto penas de 2 años de presidio menor en su grado medio por delito contrario a la Ley de Control de Armas, 300 días de presidio menor en su grado mínimo y 2 unidades tributarias mensuales por los restantes ilícitos. En los hechos, materia de la acusación, se pretende establecer por el Ministerio Público que el acusado, en julio de 2015, en la comuna de San Joaquín, habría sido sorprendido portando al interior de un bolso municiones, un combo de martillo de empuñadura de madera, así como un cuchillo, sin contar para ello con las autorizaciones debidas. Por decisión de este Tribunal Constitucional, con fecha 5 de julio de 2016, se acogió a trámite la acción constitucional deducida y fue decretada la suspensión de la audiencia de preparación de juicio oral de estilo, decretándose la admisibilidad del requerimiento con posterioridad el día 26 de julio de 2016. La tercera acción de esta vista corresponde al rol 3120 y es un requerimiento deducido por doña Viviana Olivares Herrera. La señora Olivares expone que en audiencia de control de detención ante el Juzgado de Garantía de La Serena le fue formalizada investigación en su contra por el delito de porte ilegal de arma de fuego, ilícito por el cual fue posteriormente acusada por el Ministerio Público local, solicitándose a su respecto penas de 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo, accesorias legales, comiso y costas. Los hechos referidos en la acusación fiscal buscan acreditar que la requirente, en diciembre de 2015, en la vía pública de la ciudad de La Serena, fue sorprendida por efectivos de la Policía de Investigaciones portando en sus manos una escopeta convencional sin contar con debido permiso expedido por autoridad pública. El juicio oral de estos hechos, a realizarse ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena, se encuentra suspendido por decisión de esta magistratura al acoger a trámite esta acción, cuestión ocurrida con fecha 5 de julio de 2016, siendo luego declarado admisible el día 26 del mismo mes y año.
La cuarta acción de esta vista conjunta concierne al rol 3134, requerimiento en que está patrocinado don Francisco Sarmiento Troncoso. Este expone que en audiencia de control de detención celebrada ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso le fue formalizada investigación por delitos de porte ilegal de arma de fuego, amenazas a funcionarios de Carabineros de Chile y receptación de especies, ilícitos por los que fue posteriormente acusado por el Ministerio Público local para ser finalmente condenado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso a las penas de 3 años y 1 día por el ilícito previsto y sancionado en la Ley de Control de Armas en concurso ideal con el delito de receptación, siendo absuelto finalmente por el delito de amenazas. Los hechos que tuvo por acreditado sentenciador colegiado oral dan cuenta que el requirente de estos autos en agosto de 2015 fue sorprendido por efectivos policiales portando un arma de fuego sin permisos debidos, la que había sido previamente sustraída a un particular. El tribunal oral, no obstante reconocer al acusado su irreprochable conducta anterior, así como haber colaborado sustancialmente en el esclarecimiento de los hechos, no perjudicándole agravantes, señaló no poder acceder a la solicitud de la defensa en cuanto a rebajar la pena a aplicar en 1 o 2 grados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 del Código Penal, dado que la normativa que se impugna en estos autos, que dispone el cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad por ilícitos contrarios a la Ley de Control de Armas, no permite aquello. En contra del fallo condenatorio, el actor interpuso para ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso recurso de nulidad, el que tuvo vista el día 26 de julio de 2016, siendo suspendido el acuerdo adoptado por el Tribunal de Alzada por decisión de esta magistratura al acoger a trámite la acción constitucional de estos autos. Finalmente, la última acción deducida en esta vista corresponde al rol 3135 y es un requerimiento deducido por doña Nicole Vilches Arenas. La requirente expone que en audiencia de control de detención celebrada ante el Juzgado de Garantía de San Antonio le fue formalizada investigación por el delito de porte ilegal de municiones y tráfico de drogas, ilícitos por los cuales fue posteriormente condenada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la misma ciudad a 541 días de presidio menor en su grado medio, recalificando a microtráfico de drogas, y 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo por el delito contrario a la Ley de Control de Armas más accesorias legales. En los hechos, el tribunal oral tuvo por acreditado que la requirente, en abril de 2015, fue sorprendida en el contexto de un control vehicular portando, en momentos en que había sido trasladada a la unidad policial cercana, diversas cantidades de drogas, así como un proyectil balístico. En el automóvil en que se desplazaba, además, fue encontrada un arma de fuego. El tribunal oral en lo penal, en lo resolutivo, de la misma forma, reconoció a la requirente atenuante de irreprochable conducta anterior, pero, en consideración a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 18.216, dispuso el cumplimiento efectivo de la sanción corporal impuesta en lo concerniente al delito de porte ilegal de arma de fuego. Por estos hechos, la requirente interpuso para ante la Corte Suprema recurso de nulidad, el que se encuentra suspendido por decisión de esta magistratura. En todos los requerimientos de inaplicabilidad enunciados, con excepción del último, en que solo se impugna la norma prevista en la Ley de Penas Sustitutivas a la pena privativa de libertad, se señala un conflicto constitucional caracterizado porque las normas que reprochan producirían un resultado contrario a la Carta Fundamental, en tanto la imposibilidad de que el juez penal pueda rebajar el quantum de la pena a aplicar bajo el marco abstracto establecido en cada tipo penal por el legislador, para luego denegar también la concesión de eventuales penas sustitutivas a la privación efectiva de libertad, generaría desigualdad ante la ley, se tornaría en una discriminación arbitraria. Dichas cuestiones afectarían el derecho a un justo y racional procedimiento, en cuanto se tornarían como medidas desproporcionadas, atentatorias contra la presunción de inocencia y finalmente configurarían una vulneración a la prohibición de presumir de derecho a la responsabilidad penal, desarrollando sus argumentaciones bajo lo que se sintetiza a continuación. En primer término, los requirentes enuncian que los preceptos reprochados contravienen el artículo 1 de la Constitución Política. Señalan que el constituyente, al establecer que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, ello implica que ningún ser humano es más que otro en cuanto a dignidad y derechos. De esta forma, la igualdad, como valor constitucional, se torna en una opción ético-social básica que el Estado debe propugnar y concretar. Acto seguido, la aplicación de las normas contravendrían también el principio de igualdad ante la ley establecido en el artículo 19, numeral 2, constitucional, concretizado en el valor de la no discriminación, prohibiéndose la existencia de estatutos legales con derechos y obligaciones diferentes, atendiendo a consideraciones de carácter estrictamente personal que no descansen en la razonabilidad como estándar fundante, valores todos que se enlazan fuertemente con lo prescrito en los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En tercer término, desde el artículo 19, numeral 3, inciso 6 de la Constitución Política,
Los actores exponen que las normas que solicitan su inaplicabilidad contenidas en la Ley de Control de Armas y la ley que establece penas sustitutivas a la pena privativa de libertad atentan contra el derecho de toda persona a un procedimiento racional y justo, en cuanto éste debe basarse en penas proporcionales con una adecuada correspondencia o adecuación que debe existir entre la gravedad del hecho juzgado con la reacción penal del Estado. Conforme enuncian y citando jurisprudencia de la Corte Suprema, la proporcionalidad de las penas se relaciona inequívocamente con la igualdad en la aplicación del derecho. En los casos concretos que se exponen ante esta magistratura constitucional, los requirientes hacen presente que, primero, la modificación a la Ley 17.798 que introdujo el artículo 17b limita el arbitrio judicial del sistema general de determinación de penas que ha sido arreglado de manera general en el Código Penal, tornándose hoy, bajo la preceptiva vigente, exacerbado e ilimitado, no contando los jueces con una vital herramienta para, luego de analizar sus casos concretos, determinar la pena justa. Lo mismo sucede con el articulado que desde el año 1982 ha sido establecido en la Ley 18.216 con fines claros de reinserción social, resultando del todo incoherente con el resto del articulado la imposibilidad de que en ciertos delitos las personas no puedan optar a una pena sustitutiva a la pena efectiva de libertad. Más allá, señalan que no es posible obtener los reales antecedentes objetivos que movieron al legislador de turno para introducir estas reformas en nuestra legislación sustantiva y procesal, tornándose claramente inidónea en una sistemática general que busca la reinserción social de los penados como función primordial de la pena. La cárcel, conforme exponen, es contraria a cualquier propósito de reinserción social efectiva y la ley con estos preceptos no hace más que configurar lo contrario. La norma del artículo 17b de la Ley de Control de Armas, como se reseñó en los casos concretos, así atentaría contra la idea del justo y racional procedimiento que asegura la Constitución política. Limita al juez su capacidad jurisdiccional de actuar con justicia según dos elementos basales de cualquier sentenciador penal al momento de efectuar su trabajo cúlmine, determinar la pena, esto es, ponderar los antecedentes del caso y las características del sujeto penalmente responsable. El artículo 17b atentaría contra la individualización judicial de la pena, significando así en los resultados contrarios al principio de proporcionalidad como cálculo de ponderación. De esta forma, finalmente, las normas reprochadas, ambas dos, contravendrían principios y valores que desde el constituyente han permeado toda la legislación penal y procesal penal. Evacuados los traslados de fondo, el Ministerio Público, en la persona del señor Fiscal Nacional, solicita que estos requerimientos sean rechazados en todas sus partes por las razones que son enunciadas a continuación. Primero, respecto del artículo 17b de la Ley de Control de Armas, el persecutor penal público expone que la historia de la tramitación legislativa de esta norma da cuenta de cómo se pretendió evitar importantes rebajas judiciales más allá del marco abstracto de los tipos penales, cuestión que se quiso evitar intentando, más bien el legislador, entregar una respuesta punitiva más severa a todo tipo de delitos, como aquellos contenidos en la Ley de Control de Armas, en similares términos a los establecidos en la Ley, por ejemplo, número 18.290 de Tránsito. Así, no existiría la alegada diferencia de trato ni desigualdad que son contrarias a la Constitución política que comentan los requirientes en sus presentaciones. En segundo término, el Ministerio Público expone que no afectaría la potestad de determinación de las penas, cuestión que es materia de competencia del legislador su definición, así como aumentar la severidad del castigo, asegurándose en estos casos que el juez determina la pena dentro del marco de la ley soberanamente y dentro del marco constitucional que ha sido predeterminado. Finalmente, respecto de la norma del artículo 1, inciso 2 de la Ley 18.216, el Fiscal Nacional hace presente que se ha buscado dejar fuera, reformando la Ley de Penas Sustitutivas a la pena privativa de libertad, que un importante número de delitos, no solo en aquellos contemplados en la Ley de Control de Armas, se vean excluidos de esta posibilidad, por lo que la eventual diferencia de trato, que es alegada por los requirentes, no guardaría asidero alguno, ni tampoco algún tipo de discriminación arbitraria, no siendo papel de esta instancia constitucional realizar alegaciones en torno a las finalidades de la pena, en tanto se debe en esta sede cuestionar su legitimidad o ilegitimidad solo desde la perspectiva de la Constitución política y no de su eventual eficacia resocializadora. Concluyo, señor presidente, señalando que se han anotado en forma para alegar por los requirentes el abogado don Claudio Fierro y por el Ministerio Público el abogado don Hernán Ferrera. Muy bien, muchas gracias. Antes de conceder la palabra, quisiéramos hacer presente que, dado la profunda relación, aquí no es la primera vez que este asunto se plantea y aquí hemos leído sus escritos, los abogados se concentren en el punto específico que van a plantear. Entonces, por la Defensoría Penal Pública, alega el abogado Claudio Fierro hasta por 30 minutos.
Muchas gracias, señor presidente. Con la autorización de este excelentísimo tribunal, la Defensa Penal Pública alega en representación de don Cristian Peña Rojas, Etiel Hermosilla Garrao, Viviana Olivares Herrera, Francisco Sarmiento Troncoso y doña Nicole Vilches Arena, en todos los casos solicitando la inaplicabilidad de las normas que ya han sido expuestas, fundamentalmente lo que dice en relación con el inciso segundo, el artículo primero de la ley 18.216, en los 5 casos, y en los 4 primeros casos el artículo 17, letra B, de la ley 17.798, ley de control de armas. Excelentísimos señores, excelentísimas señoras, hacemos presente que efectivamente en cada uno de estos casos nuestros representados ninguno se encuentra actualmente sujeto a la medida de prisión preventiva, todos están sujetos a medidas cautelares de menor intensidad, las que están siendo reguladas por el artículo 155 del Código Procesal Penal. También hacemos presente, excelentísimos señores y señoras, que también nuestros representados todos están sujetos, ¿cierto?, o dentro del escenario del artículo 11, número 6 del Código Penal, todos con una irreprochable conducta anterior. Dicho lo anterior, excelentísimos señores, también quisiera hacer presente que también en los dos últimos casos, el 3134 y 3135, se suspende o se tiene como gestión pendiente la suspensión del acuerdo de los ministros, pero entendiendo, ¿cierto?, que ha pasado ya la etapa de la admisibilidad, entendemos que no habría mayor alegación en torno a esto. El primero, ¿cierto?, existe un acuerdo por parte de los ministros de la Ilustrísima Corte de Apelación de Valparaíso, y el segundo se encuentra también suspendido el acuerdo por parte de la Segunda Sala Penal de la excelentísima Corte Suprema. Excelentísimos señores, el fundamento plausible que motiva a esta parte a recurrir, ¿cierto?, por esta vía, solicitando la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de estas dos normas, dice relación, ¿cierto?, con una infracción al derecho fundamental de la igualdad ante la ley y a la garantía de no discriminación arbitraria, así mismo como al derecho fundamental a un derecho a un juicio racional y justo. Recurriendo al análisis, excelentísimo tribunal, de la historia fidedigna del establecimiento de estas dos normas, vamos a poder concluir, y esta es cierto, una primera promesa que hace esta defensa, ¿cierto?, que en definitiva existe una diferencia de trato entre personas que se encuentran en una situación similar. En segundo lugar, que carece de fundamentos razonables y objetivos. En tercer lugar, una falta de idoneidad para alcanzar la finalidad que se ha fijado el propio legislador. Y en cuarto lugar, que en cuanto a la afectación del derecho fundamental a un debido proceso, efectivamente se produce en razón que la aplicación de estos preceptos cuestionados al caso concreto determinan, a juicio nuestro, una dramática limitación en la capacidad del juez de actuar con justicia según las características del caso y del sujeto penalmente responsable. Excelentísimos señores, muy brevemente, nosotros identificamos que se han vulnerado las siguientes normas: artículo 1 de la Constitución Política de la República, artículo 19, número 2 también de la Carta Fundamental, artículo 19, número 7 también de la Carta Fundamental, y los artículos 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 1.1 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Muy brevemente, dentro del contexto de este control convencional que debe hacer la defensa, y como agentes del Estado debemos hacerlo, ciertamente queremos hacer referencia a lo que establece la observación general número 18 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se señala que al aprobar una ley, un Estado parte debe velar porque se cumpla el requisito establecido en el artículo 26 de este pacto, el cual establece que el contenido de dicha ley no sea discriminatorio. El mismo comité reitera la idea que la igualdad ante la ley no es un concepto absoluto y, por lo tanto, la diferenciación, en el caso que se produzca, ¿cierto?, no constituirá nunca discriminación en la medida que los criterios para tal diferenciación sean razonables y objetivos. También dentro del contexto del mismo orden de ideas que nosotros estamos cuestionando estas dos normas. Por su parte, también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que evidentemente se permite algún tipo de discriminación, pero siempre y cuando esta justificación sea también objetiva y razonable, y también como lo ha hecho habitualmente tanto la Corte Interamericana y también como lo ha hecho en algunas ocasiones nuestra excelentísima Corte Suprema en la Sala Penal, haciendo guiños a la Corte Europea de Derechos Humanos. Este Tribunal Europeo también ha planteado que es permisible, ¿cierto?, esta distinción, pero el tratamiento diferenciado siempre debe perseguir un fin legítimo, y en segundo lugar debe existir una relación razonable entre el medio empleado y el fin perseguido. Claramente, excelentísimos señores, no estamos dentro de este contexto en estas dos normas que traemos a todo estrado y que solicitamos, ¿cierto?, su impugnación.
Desde el punto de vista, excelentísimos señores, del debido proceso, nos parece altamente plausible poder nuevamente profundizar este tema y en torno a lo que establece el inciso sexto del artículo 19, número 3 de la Constitución Política de la República y que dice relación fundamentalmente con el principio de proporcionalidad de las penas. También en este orden de ideas quisiese solamente mencionar un fallo que es bastante recurrente también en cada uno de los pronunciamientos del excelentísimo Tribunal o en la Corte Suprema, su sala penal, en el pronunciamiento 6764 del año 2007. Señor Presidente, si me permite, muy brevemente, dice que el debido proceso se constituye siempre en una garantía para el imputado o la imputada y, en efecto, el carácter tutelar del proceso no solo asegura a la persona a quien se le desconoce un derecho a fin que le sea reconocido, sino que además, y para lo que nos interesa, si el Estado en particular pretende que se ejerza la potestad punitiva cuando se le imputa la comisión de un delito, asegura que la pena le sea impuesta a través de un proceso que reúna las mínimas condiciones que aseguren y autoricen al Estado para castigar. Claramente acá entendemos que no existen las mínimas condiciones para asegurar, ¿cierto?, una sanción que sea razonable de acuerdo a lo que hemos planteado. El mismo excelentísimo tribunal, en el pronunciamiento 5019 del año 2006, ha señalado en relación a la exigencia de la proporcionalidad de la pena, también, señor presidente, muy breve, comillas, dice, el principio de igualdad en la determinación objetiva de la responsabilidad penal, conforme a la cual la sanción debe ser el resultado de la determinación de criterios generales, evitando distorsiones y tratamientos discriminatorios e injustificados para diversos sujetos en igualdad de condiciones, ha de determinar la necesidad de un castigo proporcional y condigno con los hechos. Eso también lo ha planteado ese excelentísimo tribunal con ocasión, ¿cierto?, de la discusión en torno a la proporcionalidad de la pena. Por lo tanto, excelentísimos señores, cada uno de estos planteamientos que nosotros estamos señalando y en torno a esta rigidez legal que los jueces pudiesen estar sometidos y para cada uno de los casos que nosotros hemos traído estos estrados de aplicarse los preceptos impugnados, el Tribunal de Fondo verá severamente limitada su capacidad jurisdiccional de actuar con justicia según las exigencias constitucionales de justo y racional proceso. Desde ya uno de los requerimientos que han llegado a este Tribunal Constitucional fue planteado y fue levantada esta discusión por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso en el pronunciamiento 3039, donde efectivamente frente a un caso bastante parecido al que nos convocan los 5 del día de hoy, los propios jueces de oficio, ¿cierto?, traen esta discusión a este Tribunal Constitucional por entender que estas mismas normas, ¿cierto?, están en pugna, ¿cierto?, con las normas constitucionales. Una muy breve referencia a la historia de la ley, excelentísimos señores, ya se planteaba en la relación que la ley 18.216, que entra en vigencia el 20 de mayo del año 1983, la principal motivación del legislador en ese entonces era introducir esta normativa en nuestro sistema, era propender a la reinserción social de la persona que ha delinquido. Ante esta realidad y ante la nueva modificación que sufre esta normativa con la ley 20.603, que modifica esta ley, dotándola de un plexo normativo bastante atingente a los tiempos actuales y entregando nuevas herramientas a las autoridades judiciales y administrativas para su adecuada implementación y cumplimiento. Dentro del mensaje de esta norma, ¿cierto?, la 20.603, efectivamente, nuevamente, al igual que la de 18.216, que el legislador en el año 1982 se propone la reinserción social, nuevamente lo hace, ¿cierto?, estableciendo que hay que estarse al ámbito preventivo especial con la reinserción social, ¿cierto?, de los imputados o las imputadas que hayan delinquido. Con estas profundas modificaciones legales, excelentísimos señores, se abandona la idea coloquial de beneficios que contenía esta norma del año 83 y se retoma la idea original de pena en cumplimiento alternativo a la privación de libertad en recintos carcelarios, estableciendo un catálogo mucho más amplio, favoreciendo, como ya decíamos, la prevención especial positiva. Por otro lado, excelentísimos señores, esta norma sigue sufriendo ya en aplicación nuevas modificaciones y es así que la ley 20.813 incorpora un catálogo nuevo de delitos excluidos de toda pena sustitutiva, que era la gran novedad que establecía, ¿cierto?, esta modificación a la 18.216. Y efectivamente, a partir de la modificación introducida por esta norma, el autor del delito consumado y previsto en el inciso primero del artículo 9 de la Ley de Control de Armas de 17.798, por el cual fueron formalizados todos nuestros representados y representadas, y cuya pena asignada de presidio menor en su grado máximo de 3 años y un día a 5 años, se encuentra excluido de toda pena sustitutiva, a pesar de cumplir con la exigencia del artículo 15 letra B de la 18.216,
que es no tener antecedentes preterios, ¿cierto?, o no tener antecedentes penales anteriores, que es cada una de las hipótesis en las cuales está nuestros 5 representados. Excelentísimos señores, que también queremos hacer presente que junto con los siguientes delitos consumados, en los cuales se encuentran hoy día posicionados nuestros representados, se encuentra también lo que establece el artículo 142 del Código Penal, sustracción de menores, 361, violación de mayor de 14 años, 362, violación de menor de 14 años, 372 bis, violación agravada, 390, parricidio y femicidio, y 391, homicidio calificado. Por lo tanto, desde ya efectivamente estamos dentro de un contexto absolutamente ajeno a lo que plantea, ¿cierto?, y promueve esta ley de control de armas, cuya estructura efectivamente está dentro del contexto del delito de peligro. Excelentísimos señores, claramente esta exclusión afecta a cada uno de nuestros representados por aplicación de esta actual, inciso segundo del artículo primero de la ley 18.216 y que resulta incoherente con el resto del dicho articulado, donde se excluye de toda pena a un condenado reincidente. Por ejemplo, ¿cierto?, lo que establece la ley 20.000 con un bien jurídico protegido quizás mucho más intenso que la ley de control de armas y que evidentemente sí permite la posibilidad de acceder a alguna de estas penas sustitutivas de la actual 18.216. Por lo tanto, excelentísimos señores, entendemos que no encontramos ninguna justificación de por qué el legislador, ¿cierto?, genera este cuerpo normativo desde ya de acuerdo a una serie de hechos que ya fueron ventilados en este excelentísimo tribunal y frente a una serie de situaciones que fueron denunciadas ante el Poder Legislativo, y a partir de lo que establece el boletín 10.658-07, existe una intención desde el legislador, fundamentalmente los senadores Tuma, Araya, Espina y Arboe, de poder revisar, ¿cierto?, este estatuto normativo, entendiendo, ¿cierto?, que se han generado una serie de injusticias, han llamado ellos, y que dicen relación con la aplicación de esta ley 18.216. Pero de acuerdo a lo que nosotros planteamos, excelentísimos señores, de esta ausencia de debate legislativo, que llama la atención al hacer un estudio minucioso, ¿cierto?, de la discusión que se genera dentro del Parlamento, claramente salvo la intervención del senador Araya, que tangencialmente, ¿cierto?, se refiere a estos temas que pudiese generar algún tipo de injusticia, o lo que más en profundidad establece el senador Procuriza, quien señaló que era posible distinguir situaciones que en definitiva pudiesen generar alguna situación compleja como la que estamos discutiendo hoy día. No hubo más discusión al respecto. Respecto a este proyecto de ley, y solamente, y como ya lo hicimos en una situación anterior, y solamente para poder dar un contexto a nuestra alegación en torno a esta ausencia de discusión legislativa, solamente mencionar lo que plantea el senador Alejandro Guillé. Decía: el señor Guillé señala desconocer los motivos que se tuvieron a la vista al instante de elaborar la modificación legal anterior, sin perjuicio de lo cual estimó de suma importancia realizar un análisis de los efectos jurídicos en caso de aprobarse el proyecto de ley actual. Esa es la discusión que se generó por parte de nuestros parlamentarios, donde desconocían los motivos por los cuales se sustituye cierto un cuerpo normativo por otro, y que en definitiva viene a redigizar profundamente, ¿cierto?, la labor jurisdiccional al momento de poder pronunciarse en torno a un caso concreto. Excelentísimos señores y señoras, las consecuencias del desplazamiento, ya decíamos, de las normas del artículo 65 a 69 del Código Penal no son menores si se parte de la base que el sistema de determinación de la pena adoptado por el legislador de nuestro antiguo Código Penal tuvo dos objetivos claros. Primero, limitar el arbitrio judicial, y en segundo lugar, determinar una pena justa. Ciertamente que las reglas de determinación de pena tienen en sí mismas un mérito no despreciable, excelentísimos señores y señoras, considerando que para ello las atenuantes de responsabilidad tienen con fundamento una menor reprochabilidad del imputado o la imputada en relación, por ejemplo, al artículo 11, número 6 del Código Penal, que están posicionados nuestros 5 representados, o consideraciones político-criminales de especial relevancia, como la colaboración con la justicia, que también se encuentran algunos de nuestros representados en virtud de lo que establece fundamentalmente, y como ejemplo, el artículo 11, número 9. Por tanto, un precepto legal como el que se impugna, que proscribe los efectos naturales de la concurrencia de uno o más atenuantes, no constituye en ningún caso, a juicio nuestro, una regulación razonable. Por lo tanto, insistimos, esta discusión que se genera de carácter legislativo evidentemente es una situación que a nosotros al menos nos llama la atención y que en definitiva, ¿cierto?, no hace más que refrendar un poco lo que se planteaba desde el Ejecutivo, con el ex, o como lo planteaba desde el Ejecutivo, el ex subsecretario de Prevención contra el Delito. ¿Qué planteaba él? Muy breve, señor presidente, dice, y de acuerdo a la historia de la ley, dice,
lo expuesto, el objeto de la modificación fue expuesto por el subsecretario de Prevención del Delito ante el Senado, al señalar que, en este punto, aseguró que al ser difícil verificar que el porte es para cometer un ilícito, la infracción solo se penaliza con una multa. Sin embargo, dice el señor Frey, en su oportunidad, es de toda lógica pensar que quien tiene uno de estos elementos en su poder tiene una clara intención de delinquir. Esa quizás es la gran motivación que no se genera dentro de esta discusión legislativa, sino que venía propuesta desde el Ejecutivo, que en definitiva, ¿cierto?, constituye una de estas situaciones que nosotros hoy día estamos impugnando. ¿De qué forma la aplicación de estas normas legales al caso concreto infringen las disposiciones que nosotros hemos planteado? Para aquello, excelentísimos señores, dentro de este contexto de no discriminación y de igualdad, queremos recurrir a pronunciamientos de este excelentísimo tribunal, pronunciamientos 1217, 1365, 1399, acerca del concepto de razonabilidad y acerca del test de igualdad que plantea este excelentísimo tribunal, que comprende los siguientes elementos. Dice que se está ante una diferencia de trato entre personas que se encuentran en una situación similar, que tal diferencia carece de fundamentos razonables y objetivos, y que tal diferencia adolece de falta de idoneidad para alcanzar la finalidad que ha tenido en vista el legislador. Situación bastante parecida a lo que ya nos proponía, ¿cierto?, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, lo que también proponía, ¿cierto?, y propone la Corte Europea y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por cierto también a través de estos dos pronunciamientos que hemos señalado de la excelentísima Corte Suprema. En este caso, se está ante una diferencia de trato entre personas que se encuentran en una situación similar. Excelentísimo señor, en nuestra legislación existen varias figuras penales que comparten la estructura del delito previsto en el inciso primero del artículo 9 de la Ley de Control de Armas, con una penalidad incluso mayor. Asociación ilícita, artículo 192 del Código Penal, secuestro agravado, 141 del Código Penal, violación de mayor de 14 años. No obstante lo anterior, aun cuando dichas figuras penales comparten el delito por el cual fueron formalizados cada uno de nuestros representados, solo los autores del delito previsto en el inciso primero del artículo 9 de la Ley 17.798 no pueden acceder a una pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva, ni tampoco beneficiarse con la regla de determinación de pena para el ejercicio legal de la determinación de la pena que contiene el artículo 65 a 69 del Código Penal, lo que configura claramente una diferencia de trato entre personas que se encuentran en una situación similar. Todo esto a partir del mismo test de igualdad que propone este excelentísimo tribunal. Por otro lado, quisiera hacer referencia, excelentísimos señores, a un fallo bastante reciente de este excelentísimo tribunal, el pronunciamiento 2922, donde también hace referencia a estos test de proporcionalidad, y en el considerando 50 se establece que es un mecanismo interpretativo que permite racionalizar el control normativo que acredita que una relación entre el fin previsto por el legislador y los medios dispuestos para lograrlo respetan los derechos fundamentales. El test permite controlar al legislador y también la actividad interpretativa de quien juzga. Lo contrario sería entender que el término proporcional o desproporcional en boca de un juez es un juicio de valor cuando debe ser un juicio de razón. A continuación, señor presidente, muy breve, si me permite, considerando 51, que el test de proporcionalidad está compuesto por un triple test: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en un sentido estricto. Por último, también se establece en el considerando 53 que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia penal no puede ser menos garantista que la jurisprudencia del derecho administrativo sancionador. Y se señala en el considerando 54, solo le incumbe pronunciarse sobre la proporcionalidad de una sanción penal en casos de extrema gravedad en que se pueda concluir que se está en presencia de una discriminación arbitraria, explícita o encubierta, que es el caso, efectivamente, que nosotros estamos, ¿cierto?, trayendo a estos estrados y que, en definitiva, excelentísimos señores, se produce frente a situaciones de sujetos que están en una misma situación y que tienen un trato absolutamente distinto y arbitrario. Excelentísimos señores, quiero hacer referencia nuevamente a un informe de la excelentísima Corte Suprema al Pleno respecto del oficio 23-2015 del proyecto de ley que facilita la aplicación efectiva de penas establecidas para delitos contra la propiedad, fundamentalmente el robo, hurto y receptación. ¿Qué es lo que dijo la Corte Suprema frente a una situación que es bastante parecida a este marco rígido en torno al artículo 65 a 69 del Código Penal? Señor presidente, muy breve, dice: la inaplicabilidad de las reglas sobre determinación de penas a los delitos contra la propiedad constituye una grave infracción al principio de igualdad contemplado en la Constitución, artículo 19, número 2 de la Carta Fundamental. En cuanto a la propuesta que conoce el Pleno de la Corte Suprema, de que para determinar la pena de los delitos de hurto, robo con violencia o intimidación, robo con fuerza de las cosas, no se considerará lo establecido en los artículos 65 a 69
el tribunal determinará la pena dentro del límite del grado o de los grados señalados por la ley a propósito de la iniciativa que es culpable o no. Dice, esta norma resulta objetable por varias razones, que dice el Pleno. En primer lugar, contraría el principio básico de igualdad ante la ley, ya que el autor de un delito mucho más grave, como por ejemplo un homicidio, podrá obtener una rebaja legalmente establecida merced al juego de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal. La propuesta, dice la Corte, implica un cercenamiento de las atribuciones concedidas a los jueces penales por los artículos 65 y siguientes del Código Punitivo, sobre todo en cuanto permiten graduar la magnitud de la sanción aplicable, tomando en cuenta, amén de otros factores, las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, en particular las que autorizan a rebajar la pena prevista en la ley desde el mínimo a ella. Por lo tanto, dice la Sala Penal, el Pleno de la Sala de la Excelentísima Corte Suprema, que la exclusión de los artículos 65 y 69 del Código Penal introduce un impedimento serio al ejercicio de una función autónoma del juez penal y pone en entredicho la cúspide de su actividad resolutoria, cual es la individualización judicial de la pena. Por lo tanto, excelentísimos señores, siguiendo este mismo ejercicio que hace este excelentísimo tribunal, los procedimientos que ya hemos señalado en torno a este test de igualdad, en torno a la proporcionalidad, efectivamente lo que nosotros estamos planteando, ¿cierto?, que estas normas o estas dos normas carecen de justificación objetiva y razonable. Claramente, excelentísimos señores, hubo una situación donde estas diferencias denunciadas adolecían de esta idoneidad para alcanzar la finalidad que ha tenido en vista el legislador. Probablemente, quizás la única circunstancia que está meridianamente clara, al menos a juicio de lo subjetivo, que puede ser cualquier apreciación desde la defensa, es lo que plantea el profesor Jean-Pierre Matus, donde efectivamente hace una justificación que ya nosotros le hemos planteado y que dice relación, ¿cierto?, con poder cercenar los derechos al juez penal a efectos de desatender, ¿cierto?, lo que proponen los artículos 65 a 69 del Código Penal. Excelentísimos señores, entendemos que esta no es una discusión que esté dentro de la idoneidad. Ya sabemos, ¿cierto?, que el legislador del año 1983 propuso como fin último de la ley 8.216 la reinserción social. El actual legislador también propone la reinserción social y claramente esto pugna también contra los designios, ¿cierto?, o contra los propósitos mismos de la actual Constitución política en torno a la reinserción social del penado. Nosotros también hicimos referencia quizás al único estudio que existe en torno a la reinserción social, ¿cierto?, y a los niveles de reincidencia que propone la Fundación Paz Ciudadana, y claramente lo que plantea este estudio es que se concluye que 5 de cada 10 condenados egresados reingresan a un régimen cerrado por una nueva condena, tardando en promedio 336 días en reincidir, mientras que quienes se someten a un sistema abierto, solo el 27,7% reincidió durante su seguimiento de 36 meses. Por lo tanto, por todo lo señalado, la aplicación de estos preceptos legales impugnados al caso concreto no logran en ningún caso pasar este test de igualdad o de proporcionalidad, ya que la diferencia de trato en perjuicio de nuestros representados no se funda en criterios ni razonables ni objetivos. Por último, excelentísimo señor, y con esto ya voy terminando, de acuerdo a esta impugnación que nosotros planteamos dentro del contexto del debido proceso y que, en definitiva, ¿cierto?, se estaría desbordando el inciso sexto del artículo 19, número 3 de la Constitución Política de la República, está fuera de toda duda que no resulta ni justo ni razonable un proceso en que el tribunal vea severamente limitada su capacidad jurisdiccional de actuar con justicia según las características del caso y del sujeto penalmente responsable. Este excelentísimo tribunal planteó en el rol 787-07, dice que las políticas criminales modernas tienden a valerse de la proporcionalidad en el sentido de combinar penas y medidas y no en el de combinar delitos equiparándolos a las penas. La tendencia civilizada de las políticas criminales, especialmente ante el agravamiento de la inseguridad social frente a determinados delitos, consiste en agregar a las penas privativas de libertad o derechos medidas para asegurar la rehabilitación y resocialización de los sancionados. Situación que claramente no está dentro del contexto de estas normas que nosotros venimos a impugnar. Por último, excelentísimos señores, nosotros también hemos planteado que existe una grave afectación al artículo 19, número 7 de la Constitución Política de la República. ¿Por qué lo planteamos? Y lo planteamos también desde un pronunciamiento de este excelentísimo tribunal, pronunciamiento 1518-10, donde se establece este excelentísimo tribunal. Muy breve, señor presidente. Dice, cualquier apremio que signifique o que importe privación de libertad debe decretarse con una indudable determinación
y con parámetros incuestionables. Esto es respetando el principio de proporcionalidad entre la limitación del derecho fundamental a la libertad y el derecho adquirido constitucional válido que se busca proteger. Esto lo dice también este excelentísimo tribunal, pronunciamiento, ya decía, 15-18, y es por eso que también nosotros estamos reclamando, ¿cierto?, el desborde de este precepto constitucional que afecta claramente la libertad de nuestros representados. Es por todo lo anterior, excelentísimos señores, excelentísimas señoras ministras, que la Defensa Penal Pública, una vez más, ¿cierto?, solicita se sirva acoger cada uno de estos requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y declarar que, en definitiva, el artículo primero, inciso segundo, de la Ley 18.216 y el artículo 17b, inciso segundo, de la Ley de Control de Armas 17.798 no sean aplicables en la causa pendiente ya inhabilizada en los 5 casos que ya hemos mencionado. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias a usted. Entonces, a continuación, por el Ministerio Público, alega el abogado Hernán Ferrera, hasta por 20 minutos. Tiene la... Gracias, señor presidente. Alego con su autorización a fin de que se desestimen los requerimientos planteados en estos 5 casos que en esta audiencia se ven de manera conjunta. Preliminarmente nos interesa hacer algunas diferenciaciones entre las causas que están siendo vistas. Las 3 primeras, me refiero a los que corresponden a los roles 3095, 3109 y 3120, son causas que están con una acusación del Ministerio Público presentada y juicio oral pendiente. Las 2 últimas, por el contrario, están pendientes pero de recursos de nulidad, es decir, en las 2 últimas, los roles 3134 y 3135, lo que se encuentra en definitiva pendiente es la resolución de los recursos ejercidos en esos casos, sobre lo cual volveremos al final. Ahora, entrando ya derechamente en materia, lo primero es recordar que las 2 reglas que están cuestionadas acá, por lo menos en 4 de los 5 casos, corresponden al artículo 17b de la Ley 17.798 y al artículo primero de la Ley 18.216 en su inciso primero. Lo digo porque se ha hecho alusión a un trámite, al trámite legislativo de una reforma, ¿no es cierto?, que está pendiente, que corresponde al boletín 10.658 y se han hecho diversas referencias a dicha tramitación legislativa, sobre lo cual simplemente nos interesa hacer ver que atañe a la modificación propuesta por algunos parlamentarios al artículo 9 de la Ley 17.798. Y el artículo 9 de la Ley 17.798 no es materia de ninguno de las objeciones planteadas en ninguno de los requerimientos que se estudian en este caso, por lo tanto, toda esa argumentación en rigor no es atingente. Las modificaciones que se cuestionan ahora en estos recursos son modificaciones, todos bien sabemos, ya vigentes desde comienzo del año 2015, por la Ley 20.813. Esa ley, y esto es fundamental, y sobre todo en función del examen que propone la parte requirente, es fundamental tratar de enmarcarla dentro de algún tipo de finalidad, ¿no es cierto?, y sobre todo los objetivos que se buscaron con ella. Nosotros, al efecto, hemos dicho que la historia legislativa, al menos, de esta modificación legal importante, ¿no es cierto?, en materia de armas y otros cuerpos legales, fue, y así está, y aparece en las discusiones que se dieron y que están consignadas en la historia a la que ya hemos hecho referencia, evitar la proliferación de armas y su uso en hechos delictivos o atentados contra lo que en general se entiende, ¿no es cierto?, es la seguridad ciudadana, ¿no? Eso trasunta toda la discusión que hubo cuando se discutió esta reforma legislativa. En particular, en en 4 de los 5 casos que aquí se examinan, el delito es el del artículo 9, inciso primero de la Ley 7.798, es decir, es porte de armas. Hay uno que es por porte de municiones y otros elementos que portaba la persona acusada. Pero el centro está en todos estos casos, fundamentalmente en el caso del porte, ¿no es cierto?, de armas. Esa regla, y aquí nos interesa empezar a caracterizar el tipo de reforma que se llevó a cabo con la Ley 20.813, esa modificación respecto de ese delito y en el ámbito de las penas particularmente, consistió en excluir, ¿no es cierto?, de la pena particular establecida en la ley, el
grado superior y el grado inferior, quedando, ¿no es cierto?, la pena definitiva establecida en el presidio menor en grado máximo, como todos bien sabemos. Además, esa ley excluyó la penalidad de ciertas conductas, ¿no? Como todos bien sabemos, cuando se revisó esto en esta sede, en el examen preliminar, ¿no es cierto?, en el examen previo de constitucionalidad, hubo incluso algún debate acerca de ese tipo de modificaciones. Y lo que queremos, en definitiva, hacer ver es que es una disposición legal que evidentemente lo que ha buscado es reformar el sistema de control de armas, pero, y en particular respecto de estos delitos, establecer por vía de la reforma no solamente ni exclusivamente puesta en el aumento de penas, sino que por otras vías alternativas aumentar el rigor del tratamiento penal de ciertos delitos. Y esto es importante hacerlo ver porque, en definitiva, lo que es necesario para hacer el examen que nos plantea la defensa es caracterizar de qué tipo de ley estamos hablando y qué tipo de fines se están buscando, ¿no? En nuestro concepto, ese es el fin. Y ese fin es un fin que es constitucionalmente lícito, ¿no? No es objetable desde el punto de vista constitucional que el legislador, ejerciendo sus facultades, estime que determinados tipos de delitos merezcan un tratamiento más riguroso que otros. Y menos todavía si lo que se hace, en definitiva, es ocupar caminos alternativos. Como sabemos aquí, lo que se busca es incidir en el ámbito de la determinación particular de las penas y la aplicación de penas sustitutivas. Y ese es el examen, es un examen de la ley, es un examen de una ley en el ámbito de determinación de penas y aplicación de penas sustitutivas, y es un examen particular de una ley que ha buscado dar un tratamiento más riguroso a determinados ilícitos. Luego, nuestro examen tiene que ver fundamentalmente con criticar los parámetros bajo los cuales se nos plantea el requerimiento o los 5 requerimientos de inaplicabilidad. Y se nos dice preliminarmente que primero hay un problema con el principio de igualdad y para lo cual se nos dice hay en la base, ¿no es cierto?, como presupuesto, una diferencia de trato. Y la diferencia de trato se trata de fundar en decirnos hay otros delitos, los delitos de peligro, ¿no es cierto?, que al igual que el delito de porte, el artículo 9, son delitos, ¿no es cierto?, de esta clase, y sin embargo algunos de ellos tienen aplicación los artículos 65 y 69 del Código Penal, o posiblemente podrían las personas condenadas por aquellos acceder a una pena sustitutiva. Desde luego, esa no es una comparación que a nosotros nos parece y no nos terminamos de convencer de que sea un punto de partida razonable o aceptable para un examen como el que se pretende. Lo vasto que es el campo de los delitos de peligro impide llegar a esa conclusión. Desde luego, sabemos que todos aquellos delitos que tutelan bienes jurídicos supraindividuales, ¿no es cierto?, normalmente tienen este tipo de estructuras y, de hecho, aquellos que se plantean como comparación, ¿no es cierto?, en los requerimientos, difieren no solamente en los bienes jurídicos protegidos, sino también en las penas y en muchas otras cuestiones. Es, desde luego, un presupuesto deficiente si se trata de establecer un conjunto de iguales sobre los cuales hacer el examen que pretende la defensa. Nosotros, por el contrario, lo que hemos dicho particularmente en relación al artículo 17b es que esta cuestión ha sido objeto de ciertas modificaciones legales que a esta altura también están ya vigentes. Desde luego, en términos bastante similares en la ley del tránsito, ¿no es cierto?, por la ley 20.770, por la ley 20.931, un importante número de delitos contra la propiedad que constituyen un universo relevante de los delitos cometidos en el país y que se conocen en el sistema judicial, y naturalmente esta propia ley, ¿no es cierto?, 17.798, modificada por la regla a la que tantas veces hemos aludido. En ese ámbito, naturalmente, nos parece, excelentísimo tribunal, dado el conjunto de delitos que están sujetos a una regla similar o la misma, particularmente en lo que se refiere a la determinación de la pena y exclusión de los artículos 65 y 69 del Código Penal, no permiten en rigor afirmar que hay aquí una diferencia de trato. El Ministerio Público siempre ha insistido en la necesidad de reformar el Código Penal General, pero las reformas suceden de la manera parcialmente según las necesidades que se vayan presentando. Eso es inevitable y no quiere decir
que cada vez que introduzca una reforma en una ley, introduzca una desigualdad que merezca ser reprimida en esta sede. En segundo lugar, se objeta la falta de fundamentos, ¿no? Y yo veo en este tipo de críticas, en rigor, el pretender trasladar al ámbito legislativo un tipo de exigencia de fundamentación como si fueran actos administrativos, simplemente, o decisiones jurisdiccionales, ¿no? Estas tienen, evidentemente, un conjunto de exigencias en relación a su fundamentación para su posterior control y otros objetivos que me parece no son traspasables así sin más, digamos, a la discusión legislativa. La discusión legislativa, naturalmente, tiene una historia, ¿no es cierto? Hay diversos intereses en juego en la discusión de todas las leyes y todo ello generalmente queda consignado en la discusión que se plantea y en la historia que finalmente se guarda, ¿no es cierto?, como testimonio de lo que allí tuvo lugar. En este caso, se escuchó a diversos ministerios, a numerosos asesores, asociaciones de cazadores, asociaciones de tiro y otras organizaciones, y todo eso está plasmado en la discusión. Y nosotros hemos hecho ver adicionalmente que, naturalmente, en el ámbito legislativo hay, en relación al control de las armas, además un motivo que tiene una consignación particular en la Constitución, en el artículo 103, que nos parece también es un motivo suficiente para considerar que el legislador pueda tener alguna preocupación por este tipo de disposiciones legales y motivarse suficientemente como llevar a cabo alguna modificación como la que ocurre en este caso. Y en relación a la proporcionalidad, bueno, en definitiva en los requerimientos lo que se dice en relación a la proporcionalidad es sencillamente que al disminuirse los ámbitos legales, ¿no es cierto?, para establecer las penas se disminuyen las facultades de los jueces. Eso es lo que se dice en los requerimientos, ¿no? Nosotros hemos contestado a esto que evidentemente el legislador tiene la facultad y la Constitución le demanda que sea el legislador precisamente el que determine tanto delitos como penas y que en el ejercicio de esas actividades no necesariamente se están llevando o pasando a llevar facultades de los tribunales. Y a este efecto, adicionalmente, nosotros hemos hecho ver que la reforma que tuvo lugar del Código Penal por la Ley 20.931, que fue revisada también preventivamente en esta sede, consigna en el veredicto recaído en el rol 3081-2010, respecto al artículo 449, las decisiones que se adoptaron a este respecto. En primer término, la mayoría estimó que esto no era una disposición orgánica constitucional, en el sentido que no invadía facultades de los jueces, y los disidentes estimaron que sí era una ley orgánica constitucional, pero que era igualmente esta constitucional, ¿no?, que eso es lo relevante, y con una disidencia suscrita por el ministro señor Pozo, como todos sabemos. Por lo tanto, a nosotros nos parece que en rigor aquí tampoco estamos abordando ni incidiendo de forma contraria a la Constitución sobre el ámbito de las competencias de los jueces. Por lo tanto, tampoco se justifica en nuestro concepto la infracción a la proporcionalidad. Respecto de la ley 18.216, nosotros hacemos la misma crítica. Nos parece que un examen en el ámbito de la igualdad que nos propone la defensa a este efecto merece por lo menos darle vuelta a algunas afirmaciones. Por lo pronto, dentro de la misma ley, de la Ley de Control de Armas, hay por lo menos 6 delitos que están sujetos a la misma regla, de exclusión de pena sustitutiva. Están excluidos los delitos o cuasidelitos que se cometan con armas, de acuerdo a la misma regla. Tenemos ya un grupo grande de disposiciones que están sujetos a esta exclusión. Tenemos excluido a quienes hubieran cometido delitos de la Ley 20.000, quienes hubieran cometido ciertos delitos de robo. Tenemos excluido a quienes, siendo juzgados por 2 o más delitos, las penas que se les impongan sumadas superen los 5 años y 1 día. Tenemos excluido a todos quienes se les imponga una pena superior a 5 años y 1 día, cualquiera sea el delito que haya cometido. En estricto rigor, lo que nosotros estamos tratando de afirmar es que el examen que nos plantea la defensa, contraponiendo, ¿no es cierto?, estos delitos con delitos como la violación, ¿no es cierto?, el homicidio, el parricidio, en estricto rigor, en todos estos delitos, la exclusión del artículo primero, ¿no es cierto?, de la ley 18.216 solamente es operativa cuando la pena en el caso concreto está en el tramo del presidio menor en grado máximo de 3 y 1 a 5 años.
Solamente en ese tramo es donde esta exclusión, en los casos que nos importa, surte de verdad efecto. Y ese es el examen que en definitiva se debe llevar a cabo. Contraponerlos en abstracto, la tenencia de armas, ¿no es cierto?, con el parricidio, evidentemente parece un despropósito, pero en estricto rigor, de acuerdo a la forma que está designada en la ley, las exclusiones tienen que ver, y es solamente operativa en ese tramo de pena. Sobre 5 años y un día, cualquiera sea el delito, las personas no tienen derecho a pena sustitutiva, con una honorable excepción, ¿no es cierto?, de la pena mixta del artículo 33 de la ley en cuestión, que es una vez que a uno ya se le ha impuesto la sanción. Y por último, una crítica en relación a los cuestionamientos que se formula en los requerimientos en relación a la idoneidad de estas diferencias. ¿Por qué? Porque la idoneidad que se plantea por parte de la defensa es una crítica, ya hemos escuchado bastante de ello, es una crítica en relación al cumplimiento de fines de las penas privativas de libertad en general, ¿no? Y aquí, cuando uno quiere revisar de verdad la idoneidad de una diferencia de trato, si ésta fuere, esa idoneidad en relación al fin que está buscando la misma modificación legal. No en términos generales. Las penas privativas de libertad sabemos, y esta no es una reforma al régimen penitenciario, sabemos las penas privativas de libertad en nuestro país tienen muchas dificultades y los regímenes carcelarios también las tienen, están sujetos a numerosas críticas, pero ese no es aquí el problema. El problema, o el tema es, en relación a la idoneidad, es si los mecanismos utilizados por el legislador son idóneos para los fines buscados por el legislador, que hemos dicho ya en un comienzo, son fines que son constitucionalmente lícitos, de acuerdo a lo que ya dijimos al comenzar este alegato. Por toda esta razón, nosotros estimamos que estos requerimientos no debieran ser acogidos. En relación, y me aboco a los dos últimos requerimientos de la lista de causas que se ven conjuntamente, el 3134 y 3135. ¿Por qué? Porque respecto del artículo 3134 es deber, ¿no es cierto?, hacer ver que estos se encuentran pendientes de un recurso de nulidad. En el requerimiento 3134 ese recurso de nulidad fue visto por la Corte de Apelaciones. Y hay una nota, si uno examina esto, hay una nota de acuerdo, ¿no?, que estaría en manos de la señora Quesada, y nos parece que a este respecto, encontrándose ya un acuerdo adoptado, no existe ningún mecanismo legal que permita volver, ¿no es cierto?, a tomarlo, ¿no? Entiendo que el requerimiento tampoco podría ser un mecanismo que pudiera en su momento revertir un acuerdo adoptado, por lo tanto nos interesa hacer ver ese problema que evidentemente resulta el ejercicio que se está haciendo en este caso. Y particularmente relevante es también hacer ver que en este caso, en el 3134, no se ha ejercido el recurso de apelación respecto de la concesión o no concesión de pena sustitutiva. Lo que se hace es ejercer un recurso de nulidad. Sin embargo, la ley, ¿no es cierto?, la ley 18.216, que justamente se persigue aplicar a estos casos, no se ejerce el recurso legalmente establecido al efecto, que es el recurso de apelación. Lo que hay aquí pendiente es un recurso de nulidad, ¿no es cierto?, que ya fue visto por la Corte, en la cual entendemos ya hay un acuerdo. Por lo tanto, pongo eso como material, ¿no es cierto?, para ser también revisado en su oportunidad. Y el 3135 es más claro. Aquí hay un recurso de nulidad que se presentó ante la Corte Suprema. En este caso se produjo la vista y aquí hay un acuerdo, ¿no? Hay un ministro designado para redactar este fallo pendiente de la segunda sala de la Corte Suprema. Y, por supuesto, tampoco, en este caso, ninguna de las cosas que se plantean en el recurso atañen al debate que aquí está teniendo lugar. El recurso es solamente un recurso de nulidad que ataca un control de identidad bajo el cual fueron descubiertas ciertas evidencias que fueron llevadas al juicio y en eso agota todo su texto. No hay ningún reclamo concerniente ni a la forma de determinar las penas y tampoco lo hay en torno a la sustitución o no de las penas eventualmente establecidas, por lo tanto, en nuestro concepto, y así lo hemos planteado en nuestro escrito de contestación, en este caso tampoco procedería a ser lugar, puesto que esto
no tendría en definitiva ningún tipo de incidencia en lo que está pendiente de resolver o que ya ha sido resuelto en la Corte Suprema, donde, digo, ya hay un acuerdo adoptado. Asumimos que el acuerdo está terminado cuando ya se ha designado un redactor de acuerdo al artículo 85 del Código Orgánico de Tribunales, y ese episodio ya ha ocurrido en ese caso. Por lo tanto, por estos motivos también solicitamos que se rechacen los dos últimos requerimientos a los que hemos hecho alusión. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguna pregunta? No, muy bien. Concluye. Ministro Letelier. Sí. Preguntarle a los dos abogados, presidente, por su intermedio, si la 3134 y 3135, el Tribunal Oral de lo Penal, no sé si fue juicio abreviado o fue juicio oral, en el caso del juzgado de garantía, hubo discusión sobre las penas sustitutivas o solamente se aplicó lisa y llanamente el inciso segundo del artículo primero de la ley 18.216. Señor Ministro, solamente para explicar un poco el formato del recurso de nulidad, cuando se establece el recurso de nulidad, se establece, ¿cierto?, en lo principal el recurso de nulidad, una serie de otros sí, y en un último otro sí se propone, en subsidio de lo que pueda discutir, ¿cierto?, la Corte de Apelaciones o la excelentísima Corte Suprema, lo que establece el recurso de apelación de la ley 18.216. Eso siempre queda pendiente hasta que lo resuelva el tribunal pertinente. En el segundo caso, el 3135, sucede habitualmente que la Sala Penal estima que esa discusión no se puede generar en esa sede, sino que una vez que se resuelva, ¿cierto?, la sentencia de recurso de nulidad, una vez ahí, si es que procede, ¿cierto?, recién se va a discutir y dar pie, ¿cierto?, a la discusión del artículo 87 de la apelación de la ley 18.216. No hay discusión anterior. No sé si por ahí va la pregunta. Sí. Quiero ser bien claro en esto para no decir algo que no es verídico. En la 3134, el recurso de nulidad se ejerce por la causal del artículo 373, letra B. Es un recurso de nulidad que ataca el problema de las penas sustitutivas, pero por vía de la causal de nulidad del artículo 373, letra B, lo que a nuestro juicio es incorrecto porque hay un recurso de apelación particularmente establecido para discutir esa materia, pero ese es el 3134. En el 3135 el recurso no atañe a ningún aspecto relativo a las penas sustitutivas y la sentencia sencillamente consigna que no se concede por los motivos que ya se solucionan tanto en la relación como en los alegatos. Eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ahora sí. Muy bien. Concluye entonces la vista conjunta de las causas.